Le dice: ¿qué tienes, Nehemías? Y dice que oró rápidamente. Una oración breve, pero respaldada por tiempos de oración. Y Nehemías le responde: pues estoy así porque la ciudad de mis padres está destruida. ¿Y qué quieres? Y entonces ahí Nehemías ora. En el original es una oración breve, no recuerdo lo que representa, la palabra en el original, pero es una oración breve, directa al Dios del cielo, y es respondida rápidamente, pero no por esos 10, 15, 20 segundos que Nehemías pudo orar, sino porque había un respaldo de oración. Le dice: pues necesito que me des permiso y necesito que me des dinero y que me des cartas. Y el rey le concedió todo. Oraciones breves. Jesús en la cruz oró brevemente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu. Oraciones breves, pero respaldadas por toda una vida de oración. Y creo que todos nosotros de una u otra manera hemos tenido tiempos frustrantes, por lo menos yo, desgastantes, que a veces no nos parecen provechosos y productivos, o a veces parece que mi oración no tiene la fe suficiente para llegar y traspasar el techo de mi casa. Yo me he encontrado en esas situaciones, y creo que cada cristiano, si Cristo Jesús tuvo angustia y soledad y se sintió abandonado, ¿cuánto más nosotros? Dice Lucas 11, verso 1: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo. ¿Qué le dijo? Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús responde y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la oración, este es el versículo y la porción paralela de Mateo, ¿qué? Mateo 6, hello, ubíquese, lea más su Biblia. Mateo 6. Y hay varias especificaciones que Cristo Jesús nos da un marco, un lineamiento sobre cómo orar y cómo no orar. ¿Cómo orar? Si tú lees Mateo, que es más específico, esta misma porción dice el verso 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes pues a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Lucas habla de un hombre que quiere ser enseñado a orar, y tenemos que aprender a orar. Aprendimos a caminar, aprendimos a leer, aprendimos a escribir, aprendimos a amarrarnos las agujetas de los zapatos, aprendimos a un montón de cosas. También tenemos que aprender a orar. Y a veces no sabemos orar. A veces nos cuesta trabajo orar y se nos puede hacer tedioso el tiempo de oración porque no conocemos cómo orar. Y es muy importante aprender a orar y ser efectivos y dar en el blanco para poder tener esa comunión, para tener esa relación, porque recuerde, nadie es más grande que su vida de oración. Quiero que tengamos bien en claro esto: si usted ora 5 minutos, usted es igual de grande que 5 minutos de oración. Pero tampoco se trata de que tú digas:
oré 3 horas, porque yo he conocido gente, personas que presumen que oraron 3 horas y es una vergüenza su vida. Es una oración inefectiva, ineficaz, de hipocresía y de palabrería, porque su vida no cambió. Tenemos que aprender a orar. Un discípulo le dijo a Cristo: enséñanos a orar, y Jesús le enseñó cómo orar, y ahí hay un modelo. Pero también hay unos requisitos. En Mateo podemos encontrar, número 1, en secreto, en un lugar de intimidad, en un lugar de quietud, en un lugar de reposo. Y hay veces cuando tienes familia numerosa y cuando compartes la cama y la habitación con alguien, es complicado. ¿Cuántos pasaban por eso? Que eran 2 o 3 en el mismo cuarto, o 5, ¿verdad? En la misma cama. ¿Algún testimonio? Eran de familia bien acomodada. Cada quien ocupaba 20 centímetros así, como cerillitos. Yo conocí de una persona que se metía al ropero. Ahí se encerraba y ahí oraba, porque era el único lugar que podía tener de secrecía, de un lugar secreto, ahí en la intimidad, porque todo lo demás le pertenecía. Alguien entraba, alguien salía, alguien se acostaba, alguien prendía la radio, alguien prendía la tele, alguien gritaba, alguien esto, lo otro. Era imposible, pero hay que buscar el lugar secreto. A otra persona que conocí se metía debajo de la cama y era su lugar secreto de oración. Otro se iba a la azotea. Nomás le recomiendo que si su lugar de oración es la azotea, no cierre los ojos. Si es de los que camina, no vaya a tentar y vaya a terminar en el hospital o viendo al Padre Celestial, ¿verdad? Hay otro punto ahí, dice: vea cuántas veces Cristo Jesús habla del Padre. ¿De qué me habla esto? De una relación padre-hijo. De que tenemos que aprender a tener una relación de intimidad, de confianza, de comunión. Pero para poder orar efectivamente necesitamos primero nacer de nuevo. ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Usted tiene una relación personal con Cristo Jesús o tiene una religión? Por 4 veces en estos versículos, o 3 veces, habla de Padre. Habla de Padre, 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 paternidad, filiación, y nos hemos desgastado en los últimos meses en hablar de paternidad, de filiación, de comunión, de intimidad, porque nuestra vida de intimidad se ve reflejada en nuestro conocimiento de la paternidad. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Esto se lo estoy diciendo muy rápidamente, pero es muy importante. Nuestra vida de oración es un reflejo de la conocimiento que tenemos de la paternidad de Dios y de nuestra filiación en nuestra vida. Dice la palabra después: no vanas repeticiones. No vanas repeticiones. Y te pido, Padre, que me des agua, y te pido, Padre, que me des luz, y te pido, Padre, que... Y muletillas al estar orando, repeticiones y repeticiones y repeticiones y repeticiones sin sentido, como los gentiles. Los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Sabe qué dice otras versiones? Déjese lo busco. Déjeme abrir mi celular aquí y encontrar esa porción de Mateo, versículo 6. Si tú tienes tu aplicación ahí, abre Mateo 6, versículo 7. Señala ahí el versículo y compáralo con otras versiones. Mira, dice otra versión: cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Parlotear es como si fueras un loro, un cotorro. Dice otra versión: cuando estén orando, no hagan como los paganos que se ponen a repetir la misma oración. Dice otra versión: no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Dice otra versión:
No usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Dice otra versión, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos. Dice otra versión, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles caso. Oraciones efectivas. Y este es un marco, este es un como lineamientos de cosas que tenemos que cuidar. No palabrería, no andar parloteando interminablemente. No alargues tu oración. Por querer lucirte o por querer lucirnos hablamos ya palabras sin sentido. Y ahí hay una aclaración, no hagáis. Es decir, ¿cuántas de las veces podemos caer en el error de hacerlo? Si Jesús está advirtiendo, no lo hagas, es porque seguramente Él ya vio a los discípulos, seguramente ya los escuchó orar. Dice, ay, estos cuates, imagínate orar al lado de Jesús. Y Él así diciendo, ay, necio. Que Jesús era duro, Jesús era fuerte, disciplinado, y cuando había que meter vara, metía vara y los corría, les tronaba los dedos. ¿Quieres irte? Órale, lárgate. ¿Aguantaríamos la disciplina de Jesús? ¿Cuántos aguantarían la disciplina de Jesús? Pero si Él es todo amor, Él es todo ternura. Sí, pero también es todo fortaleza. Y también es todo disciplina. ¿Qué le dijo al Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Estás endemoniado o qué? Jesús nos pone el ejemplo. Y hay otro punto importante que tal vez se nos pasa de largo, porque el Padre sabe que necesitamos. ¿Necesitamos o queremos? Cuando oramos por nuestras necesidades o por nuestros caprichos o necedades. ¿Cuántas veces hemos orado por una necedad? Señor, quiero un coche de lujo. Amigo, vives en Lomas de lo más fregado, te lo van a robar. La suspensión se va a acabar en un mes cuando pases los baches. Te lo van a rayar y ¿qué vas a hacer? Es que quiero una mujer bella, hermosa, inteligente, de oración, de ayuno. Amigo, eres un sinvergüenza. ¿Por qué voy a castigar a esa dama contigo? ¿No? Señor, dame mucho dinero y te ofrendaré. Amigo, te ahogas en 5,000 pesos. Vives endeudado con tus 5,000 pesos al mes. O el salario que tú ganes. Oramos muchas veces en nuestros caprichos y nuestro pobre entendimiento. Señor, quiero una pantalla. Híjole, amigo, si apenas me buscas, no puedes manejar este celularcito. Anota cuántas necesidades y necedades hemos pedido. ¿Cuánto tiempo hemos pensado y reflexionado? Porque yo sí he estado preocupado, porque he conocido a lo largo de mis 30 años de oración, y platicaba con un brother en esta semana, le decía, conozco gente que de verdad durante 10, 20, 30 años y me llevan más tiempo de cristianos, han orado y me consta. Porque he convivido tiempos con ellos que se levantan 6, 7 de la mañana y ahí están dándole. Y son de esos que oran a grito abierto. Me consta. Pero cuando veo su vida digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no son efectivas sus oraciones? Y
La oración es la base de la vida de todo cristiano. Pero ¿por qué se metieron en esa problemones? ¿Por qué no vieron la situación de lo que estaban viviendo familiar? Hay algo que no cuadra. O usaban vanas repeticiones, o hablaban pura palabrería, o lo hacían no en secreto ni en la intimidad, sino queriendo lucirse. O estaban ellos pensando, pidiendo necesidades cuando eran necedades o caprichos. Son de esas respuestas que quisiera tener, y que la pregunta está bien planteada, pero cuando llegue a la eternidad espero encontrar respuesta. Tenemos que aprender a orar, a interceder, a clamar. Es una necesidad de todo cristiano, pero tenemos que aprender a hacerlo de manera efectiva. Y la mayoría de nosotros sabemos que el Padre Nuestro enmarca algunos principios sobre cómo orar. Número 1, santificado. La palabra santificado quiere decir en el original venerar y exaltar a Dios. Tenemos que comenzar nuestro tiempo venerando y exaltando a Dios, siguiendo el modelo que Jesús nos dejó del Padre Nuestro. Número 2, que venga tu reino. ¿Qué quiere decir que venga tu reino? Y hágase tu voluntad. Tus reglas, tu gobierno. Tus reglas, tu gobierno. Si usted es de los que le gusta seguir a la Royal y que se murió la doña, ¿verdad? ¿Cuándo la sepultan? Por fin. Hasta mañana, ¿verdad? Y que se la llevan para acá y que se la llevan para allá, y que si va a ir disfrazado así, y que quién va a cargar en esto, quién se va a poder vestir de militar y en qué lugar de desfile te toca. Es que yo soy el primo de un amigo que no vino a la fiesta. Usted no entra, compadre. Pero es que no estás vestido de gala, no entras. Y con vallas, y que si los caballos están más peinados que alguno, por lo menos que yo. Y caminan con una elegancia esos caballitos, ¿verdad? Que ya quisiéramos más de alguno caminar así derechito como ese caballo. ¿Mande? Los caballos en tacones. No son tacones, son herraduras, ¿no? Yo no quiero traer tacones. Quiero echarme unos tacones de mi amigo Daniel. Dios bendiga a los taqueros. Hágase tu voluntad, que venga tu reino. Son las reglas del gobierno. Dice, acompáñeme a Santiago, el libro Epístola Universal. No me vayan a crucificar los exégetas. Fíjese cómo pedir y cómo esto va ligado, y quiero enmarcar y remarcar cuando pedimos para nuestras necedades y caprichos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites y no bajo las reglas del gobierno de Dios. ¿Cuáles son las reglas básicas del gobierno de Dios? Justicia, paz y gozo, no comida o bebida. Que enmarca nuestros caprichos, porque a veces la comida enmarca nuestros caprichos. Es que yo quiero la milanesa así. Amigo, usted cómase lo que le ponen enfrente. Es que esta salsa no me gusta, yo pura San Luis. Es que esta ropa no me gusta. ¿Cómo que de la pulga de segunda? Es que estos tenis no, porque no tienen la palomita. Brother, cuando era uno chamacón,
Pues lo que le pusieran de las Tres Hermanos o del mercado, ¿sí o no? Lo que te pusieran en la mesa con alegría y sencillez, porque la chancla, la corregidora, la corregidora te corregía. Y si no querías, no comas. Ayuna ese día. ¿Cuántos le aplicó eso su mami o su papá? Y a veces pedimos y pedimos mal para nuestros deleites. Y el apóstol sigue, ahí el escritor de Santiago dice: oh almas adúlteras. Ay, caray. Y ahí le paramos. ¿Quiere sentirse regañado? Lea Santiago. Entonces tenemos comenzando santificado, veneramos, número 1, después pasamos a un tiempo de que venga tu reino, vengan tus reglas, hágase tu voluntad y no la mía, no mis deleites sino los celestiales, enmarcados en los básicos justicia, paz y gozo, entendiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y ahí empieza, número 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, podemos pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y más adelante en el verso 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Pero ¿qué hacemos primero? Buscad primero la chuleta, buscad primero la pachanga, buscad primero el crédito, buscad primero el presta fácil, en lugar de buscar primero el reino. Bástele a cada día su propio afán. Y es curioso que Cristo enfatiza de cada día. Por nada estéis afanosos, por nada estéis afanados. Y recuerde que uno de los peligros de la palabra es el afán y la ansiedad de las riquezas de este mundo. Ahí es donde podemos pedir por nuestras necesidades. Y quiero remarcar otra vez, comenzamos alabando a Dios, comenzamos buscando su voluntad, que venga su gobierno y sus reglas. Ahora pedimos por nuestras necesidades, pero viene otra parte bien importante que nos saltamos: perdónanos como nosotros perdonamos. El perdón que otorgamos es el igual y directamente proporcional al que podemos recibir. Si usted perdonó en nivel 5, ¿qué dice Dios? Usted será perdonado en nivel 5. Si usted vive en amargura y en falta de perdón, usted no es efectivo en su oración. Perdónanos, una vida de perdón. La vida del cristiano es una vida de perdón. Tenemos que aprender a pedir perdón. Hebreos 12 dice: no sea que brotando alguna raíz de amargura por la cual muchos son contaminados. A lo largo de mis años de cristiano, ¿sabe cuántas personas han sido contaminadas por la amargura, por la falta de perdón? Un montón. Y nuestra oración no es efectiva si no tenemos una vida de perdón. Perdone a su suegra. Le dio a su hija, perdónela. Le dio al hijo. O dice: pues por eso, pues ¿para qué se casa con él o ella? Ese fue su error. Amencín, amenzado. No. Y no hay devoluciones. Dureza del corazón. Y usted sabe toda la larga lista y enseñanza sobre la trampa de Satanás, la falta de perdón. Tenemos un tiempo de exaltación, tenemos un tiempo en el que pedimos las reglas del gobierno y hágase su voluntad. Tenemos un tiempo para pedir por nuestras necesidades y tenemos un tiempo para pedir perdón y perdonar a otros. Y también tenemos un tiempo, no nos metas en tentación, aclarando que Cristo y Dios no tienta a nadie. Uno es tentado conforme a su propia lujuria, Chabela. Usted es tentado conforme a su lujuria. Cada uno de nosotros, dice Santiago 1,
que Dios no tienta. Vamos a poner eso para que no vaya usted malinterpretar o decir que yo dije, que no dije, que usted entendió lo que yo no quise decir. Santiago 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando Cristo está diciendo no nos metas en tentación y líbranos del mal, es por cual tenemos que orar e interceder por protección, para que nosotros no caigamos en esa tentación, para que nosotros podamos resistir al diablo, para que él huya de nosotros. La concupiscencia sí tiene que ver con sexualidad, pero también tiene que ver con un deseo desmedido. Es una ambición, es una avidez por los placeres de este mundo. Llámese zapatos, bolsas, pantalones, chones, camisas, lociones, reloj, anillos, pulseras, aretes, collares, gargantillas, coches, casas, etcétera, etcétera. Y uno es tentado ahí y tenemos que orar para no caer en ese afán y esa ansiedad de lo que el mundo ofrece. Y al final tenemos que cerrar nuestro tiempo de oración exaltando a Dios, porque tuyo es el reino, poder y gloria. Fíjese bien, porque tuyo es el reino, poder y gloria. 3 palabras bien importantes. Reino habla de gobierno, poder habla de autoridad y gloria habla de su magnificencia. Y ahí pudiéramos, son atributos de Dios, hablando de su gobierno, hablando de su poder y hablando de su majestad y de exaltación que tenemos que hacer por Él. Ahora, después de este modelo y estos principios de oración, tenemos que ver algunos estorbos. ¿Sabía que hay estorbos en la oración? Y mi esposa se sabe de memoria uno y me dice, trátame bien. Ese es el más clásico. ¿Quién se sabe ese, varones? ¿A cuántos les han leído la cartilla? ¿No? ¿No les han leído la cartilla? Andan mal, ¿eh? Primera de Pedro 3:7. Hermana, le voy a dar ahí un arma, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando su esposo se esté pasando de rosca, de mala onda, en español pues, porque cuando su esposo y usted, varón, esté pasado de agradable, su esposa le va a recitar este versículo, así como me lo han recitado a mí, como 2 veces en mi vida. Al día. Gracias, Daniela, por favor, eres tan amable de salir aquí del auditorio. Muy bien. Amablemente, sin aspereza. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, número 1, sabiamente. Número 2, dando honor a la mujer como, ¿qué? Vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Y subráyelo, esposa. Y usted que se quiere casar, señorita, vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando hay un maltrato de un hombre hacia una mujer y usted trata a su esposa con rudeza, usted ore y ayune 20 días seguidos. Dios no lo va a oír. Su oración tiene estorbo. Entonces, chicas, no permitan que un pelafustán que no le deben nada y que no le han entregado nada, espero de todo corazón, las trate mal. Porque si las trata mal, fuera de, imagínese dentro de, cuidado con esos lobos rapaces. El que tiene oídos para oír, oiga.
Y usted, hermana, no permita que la traten mal. De verdad, a veces yo digo, Ana, ¿en serio te trate mal? Sí. Es de verdad, sí. Estoy indignada contigo. Y no le digo groserías. Y no la jaloneo. ¿O sí? No. Me dice, me hablaste en un tono que no me gustó. Uy, caray. Vaso frágil, dice, soy vaso frágil, no un tepalcate, y los tienes razón. Ni peltre, ni olla de esas así de 50 pesotes. Vaso frágil. Nuestras oraciones tienen estorbo. ¿Lo sabía, varón? Sea honesto. ¿Quién no lo sabía? ¿Ya lo sabías? ¿No lo sabían? ¿Quién no lo sabía? Levante la mano. Hombres o mujeres también. Ya lo sabía. No lo sabía. La idea era esa. Ok, pero un buen texto sin contexto es muy buen pretexto para pecar. Ya vimos lo que le corresponde al hombre. Unas pequeñas cosillas. Pero ahora vamos a ver lo que le corresponde a la mujer. No os hagáis, grábenlo por favor, que nos pongan en los celulares aquí a todo lo que da. Primera de Pedro 3. Asimismo, por eso lea la Biblia, no nomás un versículo, no se deje engañar por su esposa. Usted no lee la Biblia, me lo cachetean ahí, porque no sabe defenderse. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo la conducta? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y de adornos de oro o de vestidos lujosos. De Shane, pues no, ¿verdad? Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Y aquí mi esposa se va a enojar, pero ahí sí dice la Biblia, que se pelee con Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban a Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. A ver, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna, ¿qué? Amenaza. Mujeres sujetas, conducta casta y respetuosa, no atavíos externos, de un espíritu afable, un espíritu apacible. Y vuelve a remarcar, sujetas, obedeciendo, y le llamaba Señor. Por 4 veces el apóstol está hablando sobre la sujeción. Verso 1 y en el verso 8. No es cierto, en el verso 5 y 6. Dice otra versión, vístanse de belleza interior, con un espíritu tierno y sereno. ¿Cómo? ¿Y cuántas son tiernas y serenas? Híjole, viven engañadas, mano. Tiernas, serenas, un espíritu apacible. Dice otra versión, no peinados extravagantes, ni joyas ostentosas, de puro chafapel, ¿verdad? Oropel. Una vida pura y conducta respetuosa. Mire, si usted quiere que le llamen Señor, su esposa, pues téngale criadas como las tenía Abraham a Sara. Digo, vamos equilibrando, ¿no? Ella tenía cocinera, concubina no, ¿cómo que O sea, Abraham atendía y cuidaba a su esposa Sara, teniéndole criadas y criados.
un jaguar en la cochera, un gato en la cocina, ¿verdad? Pero usted la tiene ahí lavando, cocinando y quiere que le llamen Señor. Óigame, no. ¿Verdad que hay niveles, verdad? El punto es que tenemos que aprender a tratarnos con respeto en el matrimonio. Si no hay respeto, si no hay cuidado, no hay oración efectiva. Esa es la más básica y la más clásica. Pero ¿qué cree? Hay un montón más. La falta de perdón. Dice Hebreos, y Jesús termina, pero primero vamos al Evangelio. Mateo termina. Acompáñeme, quiero que lea su Biblia, que se acostumbre a leer la Biblia y a buscar las porciones. Porque tuyo es el reino y poder y la gloria por los siglos por todos los siglos. Amén. Y Jesús inmediatamente sigue y dice: porque si perdonáis a vuestras ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. La falta de perdón, el que vive enojado, enmuinado, amargado, resentido, rencoroso, necio, criticón, su oración no es escuchada. Así llore, clame, gima, ayune y se ponga de rodillas y se eche ahí de panza. No, si no hay perdón en nuestra vida, hay un estorbo. Y ya le dije lo que dice Hebreos: porque brotando una raíz de amargura, muchos son contaminados. Esa es otro estorbo. Siguiente, la hipocresía. Cristo mismo nos dijo ahí: no seáis como los hipócritas que aman ser vistos y oran de pie. ¿Qué quiere decir eso de hipocresía? Una incongruencia y ser falsos en nuestra oración y nuestro nivel de piedad. Ser vistos. Hay gente que busca ser vista, llamando la atención. Dice, oran de pie, es decir, oran con orgullo. Cuando alguien está orando en esta explicación de Cristo, orar de pie está hablando de un orgullo, de ponerse, estar firme. ¿Qué le dijo Dios a Job? A ver, ven chiquito, ¿ya hablaste tus tonterías? Fájate los pantalones y quédate firme. Y dijo el Job: Nel, hablaba lo que no entendía, mi chochi. De rodillas, con una humildad en el corazón. Y a veces andamos reclamando las promesas y exigiendo. Eso es estar con orgullo. Eso es estar así. ¿Cómo va ese arrebato? No. ¿Se ha oído esas canciones y oraciones? Y decretamos y que el hombre fuerte lo atamos y decretamos y cancelamos. Pues lo atarán muy mal, decía mi esposa, porque se les desata y anda haciendo cadáver y el diablo. O no lo atan bien, porque eso es orgullo. Y es una hipocresía, tiene que ver con la incongruencia, con la falsedad, la hipocresía de no tener una vida de respaldo, por ejemplo, en una honra matrimonial. Dice Santiago 1, respalda tu fe por tus obras. O sea, queremos orar, perfecto, ora, pero que haya un respaldo. Muéstrame tus obras y veré tu fe. O por tu fe veré tu nivel real de obras. Tengamos cuidado con eso. Ya vimos la falta de perdón, ya vimos la hipocresía y la dureza y el maltrato en el matrimonio, pero también hay otro. Dice Proverbios 28, y ahí es donde, híjole, me dolió. Este versículo lo había leído, pero lo había pasado de largo. Proverbios 28:9, subráyelo. ¿Ya lo tiene?
El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Cuando no leemos las Escrituras, cuando rechazamos la Biblia y quieres orar, ¿qué dice Dios? Tu oración me es desagradable. Dice otras versiones, Dios detesta tu oración. Otra versión dice, Dios aborrece tu oración. Cuando usted deshonra esta palabra para no oírla, para no prestarle atención, obvio leerla y estudiarla, Dios no rechaza, desprecia. ¿Se sabía ese versículo? Por eso nuestras oraciones no son efectivas, iglesia. Lo que pedís en la tierra será desatado y atado. Sí, amigo, siempre y cuando honres la palabra todos los días, no nomás cuando te conviene. Tenemos que aprender a orar con inteligencia y sabiduría espiritual. Si no amamos su palabra, si despreciamos su palabra, nuestras oraciones no son escuchadas. La palabra abominable es muy fuerte, es algo que le desagrada a Dios. Otro estorbo en la oración es cuando no somos justos y misericordiosos con el huérfano, la viuda, el extranjero y el pobre. Zacarías 7. Venga conmigo a Zacarías. Está después de Génesis. Y Zacarías 7 está antes del 8. No, ¿verdad? Zacarías 7, verso 11. Vamos a leer desde el 9. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Porque no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Cuando tú abusas y te pasas de chistoso robándole a una viuda, a un huérfano, al extranjero y al pobre, hay estorbo en tu oración. Cuando dejamos de hacer misericordia, cuando dejamos de hacer justicia a estas 4 personas. Dios es defensor de huérfanos y de viudas. La verdadera religión, ¿en qué consiste? En amar al huérfano y a la viuda, Santiago. Entonces, creo que es otra razón muy justificada por la cual Dios no escucha nuestra oración. Venga, siguiente. Sé que estoy leyendo bastante Biblia, pero nos hace falta. Isaías 59. Versículo 1 al 3. Ay, esta porción me duele en mi corazón siempre que la leo, todo el capítulo. Es la realidad de nuestro país y de muchos países del planeta Tierra. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros
para no oír. Y usted le puede seguir todas las barbaridades que ha cometido el pueblo de Dios. Y este país dice conocer a Dios, ¿verdad? México. Y hay sangre derramada inocente y hay injusticia y etcétera, etcétera, etcétera. Eso aleja, hay división. Dios no nos escucha porque hay pecado e iniquidad. Y tenemos que aprender a vivir una vida justa y recta delante de Dios. Y otra bien clásica que usted ya se la sabe: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando hay soberbia y orgullo en nuestro corazón, Dios simplemente nos resiste. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuál era la actitud del publicano, del gentil y del fariseo en Lucas 18? Puesto de pie el religioso, como dice Cristo en Mateo, puesto de pie oraba: Señor, aquí estoy, el guapo, fenomenal, fantástico e increíble, escucha mi oración. ¿Y cuál era la actitud del corazón del publicano, del gentil? Sé propicio a mí, que soy pecador. Y tenemos que aprender a tener humildad en nuestro corazón y entender la gracia y la misericordia que ha sido derramada sobre nuestras vidas. David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque siendo rico, porque siendo rey, dijo: de lo recibido de tu mano es que te doy. Y también oraba. Vea las oraciones que hacía David. David decía: ¿quién soy yo y quién es la casa de mi padre? Soy el último. ¿Quién soy yo y quién es la casa de mi padre? ¿Cómo oraba Moisés? Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que tu presencia vaya conmigo. El patriarca Abraham dice que tenía terror cuando Dios se le apareció y una gran oscuridad cubrió la tierra. Tenía terror, tenía reverencia. Y muchas de las veces nosotros no tenemos esta reverencia. Y tenemos que aprender a quitar de nuestra vida esos estorbos: la falta de perdón, la hipocresía, la dureza y aspereza matrimonial de hombres y de mujeres, la falta de respeto y de honra al varón de parte de las esposas, pero también tratarlas como vaso frágil. El apartarnos de la Biblia creo que es uno de los males más básicos que nos están hablando esta mañana, casi tarde. El pecado y la iniquidad, la soberbia y el orgullo son estorbos para que nuestra oración sea efectiva, porque podemos pasar años, y conozco gente que ha orado años, por horas, pero no hay un respaldo porque vivían en pecado. Mi esposa le puso a una persona la fiel buscadora, porque echaba unas palabras proféticas. No, hombre, las de Ezequiel y el Apocalipsis quedaban cortas, man. Entonces mi esposa, ya enojada y cansada, le dijo un día: oye, ¿cómo le haces para que Dios te hable de esa manera, casi como a los santos profetas, man? Y esta orgullosa, petulante: si lo buscaras como yo lo busco. Mi esposa por dentro: échate un baño. Porque después salió que tenía una vida de pecado y presumía orar 3 veces al día. Pues oraba a una deidad falsa, al demonio, pero a Dios no, porque su vida no cambiaba, y no cambió hasta donde sabemos. Es bien importante hacer oraciones efectivas, porque recuerde: mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Dele su vuelta a la Biblia, Isaías 56. Así ha dicho Jehová: guardad derecho y haced justicia,
porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Fíjese bien, Dios a quien admite en la casa de oración. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hablando diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Dígale a eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así ha dicho Jehová a los eunucos, que guardaren mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es una promesa de gracia, ese es el Antiguo Testamento, es una palabra profética sobre la venida de Cristo Jesús. Y está hablando de extranjeros, está hablando de personas que en ese momento eran despreciables. Dios dice, si ellos se convierten, si ellos me sirven, si ellos me guardan los días de reposo y aman apartarse del mal, yo les daré cabida en mi casa de oración. Y aquí estamos tú y yo, nosotros que no éramos ni somos el olivo original, sino somos un olivo injertado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa es para nosotros. Esta promesa nos corresponde a nosotros por la gracia y sacrificio de Cristo Jesús, que hace nuestros holocaustos agradables, que nos da un nombre mejor que hijos. ¿No te alegra eso, iglesia? Pero tenemos que aprender a quitar esos estorbos, esas interrupciones en nuestra oración, para que nuestra oración sea escuchada, para que nuestra oración sea efectiva. Dice segundo libro de las Crónicas 7:14, y muchos se lo saben de memoria: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Es Dios hablándole a Salomón, prometiéndole que Dios iba a descender en ese templo, que Dios iba a hacerse presente. Y es el mismo deseo en mi corazón, no es el tuyo, pero es el deseo en mi corazón, que Dios pueda decir de nosotros: ahora estarán atentos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Que podamos comprometer a Dios, en el sentido no que yo le vaya a torcer la mano a Dios, sino que vea que le amamos, sino que vea que le honramos, y que Él en su justicia y en su gracia pueda escuchar nuestra oración. No por nuestras obras, pero sí por ese amor. Todo el capítulo 6, Salomón se la pasa orando. Quiero que lo leas en casa porque son muchísimos versículos. Salomón está dedicando el templo y ofrece un montón de holocaustos y sacrificios. Dice el verso 12: se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Y al final del verso 13 dice: y extendió sus manos al cielo y dijo, y empezó a orar. Es una oración de Salomón. ¿Y sabes cuál era el clamor de Salomón? Cuando no se había apartado y no se había vuelto necio, ni se había
contaminado con sus mujeres. Ahora pues, Jehová, verso 16, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido. Tenemos que aprender a clamar: Dios, cumple las promesas. Tú prometiste, tú dijiste. Verso 16, ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo. Verso 17, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Verso 19, mirarás tú a la oración de tu siervo. Verso 20, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa día y noche. Verso 21, asimismo que oigas el ruego de tu siervo. Verso 23, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos. Verso 25, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Verso 27, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos. Verso 30, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. Verso 33, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas. Verso 35, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Verso 39, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Verso 7, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Si queremos la manifestación de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra congregación, tenemos que aprender a orar. Y tenemos que aprender a quitar esos estorbos. Y eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Aquí no está el super pastor ni el super saiyajin ungido. Aquí está Omar, un hombre más corriente que común, hablándole a una congregación para que podamos levantarnos con una actitud correcta y decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si queremos ver cambios en esta ciudad, en este estado y en esta nación, tenemos que aprender a orar. Y para ser efectivos tenemos que quitar de nuestra vida esos estorbos que le hablé. Porque de lo contrario nos vamos a pasar la vida años y años y años dando vueltas en círculos, pensando que avanzamos porque venimos a las 5 de la mañana, porque venimos a las 6 de la mañana, porque tenemos turnos de oración, porque tenemos una alabanza buena, porque hacemos y tenemos músicos y tenemos instrumento y tenemos esto. Pero hay estorbos en la oración. Si queremos ser efectivos, iglesia, y comprometer a Dios como Salomón comprometió a Dios, para que Él escuche nuestra oración. ¿No quieres que Dios escuche tu oración? Yo quiero que Dios escuche mi oración, aun cuando me equivoque. Y Salomón pone como las cláusulas: Dios, pero si se pecan, Dios, pero si se van a la idolatría, Dios, pero que tú nos oigas, que tú, si ves que regresamos y te pedimos perdón, nos restaures. Pero que si somos burros, cabezones, necios, jumentos y pedimos perdón, tú nos oigas. Y cada parte que Salomón interviene diciendo: pero tú irás, está poniendo las cláusulas, porque sabe que somos polvo y que nos desviamos tan fácil, que nos distraemos de una manera tan infantil. Pero que Dios pueda decir: yo oiré y responderé y sanaré. Ponte sobre tus pies. Puedes venir, Judá y Saúl. Apareció
Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estén ahí para siempre. Que cada casa sea un altar de adoración, que cada persona sea un lugar donde Dios dice: quiero reposar ahí, porque soy bienvenido ahí.